Hola, ¿qué Buenas, tal? Sean todas y todos muy bienvenidos a esta sesión de debate que tenemos dentro de la masterclass. El día de hoy tenemos el tema los derechos de las mujeres, de la tutela de la diversidad a la igualdad en la diversidad. Y para ello voy a pedir a tres ponentes de lujo que tenemos el día de hoy, a la doctora Blanca Rodríguez, la doctora Sabrina Ragona y la doctora Elena Bindi, que por favor en un máximo de 5 minutos, sé que es muy difícil, pero les pedimos un ejercicio muy concreto. En 5 minutos nos expongan el corazón de su exposición, que anteriormente tuvimos el privilegio de escuchar, y después daremos paso a la formulación de preguntas y el debate. Así que, si están de acuerdo, pediré en primer término a la doctora Blanca Rodríguez nos dé su resumen, por favor. vale, muchas gracias. Mi intervención ha versado sobre un análisis de la importancia de los derechos a la igualdad, el derecho a no sufrir discriminación y la construcción de la paridad ciudadana como instrumento al servicio de la democracia entendida en términos que abarca las relaciones entre mujeres y varones en términos de sexo-género. Y yo he intentado poner el acento sobre, como decía, la importancia del derecho a la igualdad como un derecho instrumental para lograr las relaciones democráticas entre varones y mujeres, pero he subrayado al mismo tiempo cómo la igualdad es un instrumento relevante, pero tiene un recorrido relativamente escaso. La igualdad entendida como igualdad de trato no va por sí sola a conseguir articular relaciones entre mujeres y varones que se atengan al principio democrático, que se atengan al principio democrático, que entiendo que va unido a la paridad participativa de varones y mujeres. Para eso la igualdad es necesaria, es importante, pero no es ni mucho menos suficiente. A veces puede incluso ser contraproducente la mera igualdad de trato. Es necesario además acudir al derecho a no sufrir discriminación, entendiendo como un derecho que no contempla a las personas como individuos aislados, no contempla a las personas aisladamente consideradas, sino como integrantes de colectivos sociales distintos, con distintas fuerzas de poder, con distintas relaciones de poder entre sí. Relaciones de poder que no son estáticas, puede haber distintos colectivos cuyas relaciones de poder se interseccionan, pero es preciso contemplar a las personas, a los individuos, como inmersas en colectivos sociales distintos para detectar cuáles son las relaciones de poder que tienen lugar entre ellos y atajarlas, y reconocer el derecho no solamente a la igualdad de trato, sino a no sufrir discriminación en la medida en que estas dinámicas, como decía, son dinámicas intergrupales entre colectivos. Solamente tomando conciencia de esa dimensión colectiva de la discriminación y del derecho a no sufrir discriminación, con esa dimensión colectiva, se le podrá hacer frente a los fenómenos discriminatorios como fenómenos estructurales. Pero subrayaba también que ni siquiera este derecho a no sufrir discriminación va a ser suficiente si no somos conscientes de que el derecho se articula dentro de un marco de ciudadanía que ya está definido y cuya definición, tanto en las distintas esferas de lo público como en la esfera doméstica, cuya definición, decía, tiene ya un sesgo de sexo-género. Para que el derecho a no sufrir discriminación pueda ser operativo, hay además que operar hay que poner en marcha toda una serie de estrategias de deconstrucción del perfil de la ciudadanía, del perfil que define las esferas de lo público y la esfera de lo doméstico, para parificar esos perfiles, lo cual significa introducir en términos paritarios el perfil femenino en las distintas esferas de lo público, y a la inversa masculinizar, de alguna forma introducir el perfil masculino en la esfera de lo doméstico, para que el resultado sea una ciudadanía que no esté dicotomizada en función del género, dividida entre lo público y lo doméstico, sino que sea una ciudadanía integradora en la que todos los perfiles ciudadanos tengan cabida. Con lo cual, el derecho a la igualdad de trato es sin duda relevante, aunque tiene escaso recorrido y tiene que ser complementado con el derecho a no sufrir discriminación. El derecho a no sufrir discriminación es sin duda relevante, es más relevante aún que el derecho a la igualdad de trato. La igualdad de trato es instrumental al derecho a no sufrir discriminación,
la igualdad de trato, el derecho a no sufrir discriminación es el que tiene más capacidad que el derecho a la igualdad de erradicar dinámicas de discriminación estructurales, pero tampoco va a ser suficiente. Aunque parezca paradójico, el derecho a no sufrir discriminación no basta para erradicar la discriminación, es preciso reconstruir, redefinir las esferas de lo público y de lo privado, las esferas que definen la ciudadanía en términos paritarios. Y ahí concluían mis reflexiones. A partir de estas conclusiones les daba ya la palabra a mis compañeras, cada una de las cuales pues, se ha centrado en uno de esos polos de la construcción de la ciudadanía que tiene que ser deconstruida para ser reconstruida en términos paritarios, tanto en el polo público, en los distintos polos de lo público, como en el polo de lo doméstico. Gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Cedería el uso de la voz a la doctora Sabrina Ragone, por favor. Muchas gracias. En mi intervención, retomando algunos de los conceptos que había aclarado Blanca, me he centrado en una situación determinada que es la de la madre trabajadora, porque por un lado se trata de una situación jurídica que presenta temas relacionados tanto con la dimensión pública como con la dimensión doméstica, y por otro lado porque es un ejemplo en el que la protección de la madre trabajadora ha efectivamente ido desde una idea de, digamos, tutela de la diversidad y de las desigualdades hacia una mayor igualdad en la diversidad, en particular entre la situación y la condición del padre y la condición de la madre. Después de una premisa sobre algunos hechos que, digamos, me ha llevado a elegir este tema y que se refieren a las consecuencias especialmente graves y serias sobre las madres trabajadoras de la pandemia, que han sufrido más que los padres trabajadores y más que los trabajadores varones en general, las consecuencias de la pandemia, me he centrado en las bases normativas de la protección especial otorgada a la madre trabajadora en el ordenamiento italiano, teniendo en cuenta las normas constitucionales de referencia y algunos actos normativos adoptados a lo largo de las décadas. Y finalmente me he centrado en 3 líneas de jurisprudencia que, en mi opinión, demuestran este paso desde la diversidad hacia una mayor igualdad, especialmente entre padre y madre. La primera línea de jurisprudencia era un apoyo a las primeras medidas legislativas previstas por el legislador, por ejemplo, las primeras prohibiciones de despido debidas a la decisión de una trabajadora de casarse. La segunda línea de jurisprudencia es una línea que ha intentado, digamos, diferenciar entre distintas situaciones de trabajadoras autónomas o empleadas y otros tipos de trabajadoras. Y finalmente la última línea, que es la línea con la que he terminado, es una serie de sentencias que se han centrado en la importancia de padre y madre trabajadora especialmente, pero también el padre en el desarrollo psíquico y físico de los hijos. Y este eje se ha transformado en el nuevo centro alrededor del cual gira la jurisprudencia constitucional sobre esos temas. Muchísimas gracias a la doctora Sabrina Ragone. Finalmente pediría a la doctora Elena Bindi si nos da su resumen. Por favor, doctora, adelante. Gracias. Hoy he tratado el tema de la historia, de la evolución de la representación política de las mujeres en Italia. Para tratar este tema empecé con el análisis de la evolución histórica que condujo a la introducción del electorado activo y pasivo de mujeres y que permitió a las mujeres finalmente participar en la vida política del país. En las democracias contemporáneas no se puede abordar la cuestión de la representación política femenina partiendo del concepto clásico de representación política elaborado con referencia a un periodo histórico en el cual a las mujeres ni siquiera se le atribuía electorado activo. En aquel entonces se trataba de una limitación a la igualdad formal y por ello el problema a resolver era asegurar el derecho al voto a las mujeres porque la representación política nació separada del sexo. En cambio, en Italia, con la entrada en vigor de la Carta Constitucional de 1948, el problema a resolver fue
asegurar una participación efectiva de las mujeres en la vida política del país y darles las mismas oportunidades para acceder a las asambleas representativas. El excursus legislativo y jurisprudencial que he analizado ha destacado cómo en Italia se ha introducido progresivamente en la legislación a nivel nacional y regional las cuotas electorales para eliminar las barreras que impiden a las mujeres competir por el poder político. Como he dicho, la solución sugerida por la Corte Constitucional italiana en la primera sentencia en la que declaró inconstitucionales las medidas dirigidas a equilibrar la presencia de mujeres en las cámaras electivas, la sentencia número 422 de 1995, fue a favor de las cuotas voluntarias de los partidos. De hecho, los partidos políticos a los que incumbe la responsabilidad de seleccionar, clasificar y nombrar a candidatos para puestos directivos desempeñan un papel central a la hora de garantizar la igualdad de representación entre mujeres y varones en la política y que por consiguiente deben respaldar buenas prácticas. Per otro lado, la solución de la introducción de cuotas a nivel normativo fue perseguida por el legislador italiano con normas de rango ordinario a partir de los años 90 del siglo pasado. Sin embargo, hasta que el legislador intervino con normas de rango constitucional, aunque sean programáticas, la Corte Constitucional, comparando los diversos valores en juego, no pareció ser favorable a las cuotas electorales. No obstante, con la modificación del marco normativo constitucional, la Corte revisó su postura, su orientación y sostuvo que las medidas dirigidas a eliminar las barreras de acceso a las mujeres a cargos electivos son acordes con los dispuestos en la Constitución, son legítimas. En cualquier caso, la Corte advierte al legislador elaborar cuotas neutrales, es decir, que establezca un umbral máximo común para ambos sexos y por lo tanto favorezcan el acceso a cargos electivos para el sexo desfavorecido. Al final, podemos decir que las medidas para alentar la presencia de mujeres en las asambleas electivas son innegablemente importantes, pero los datos culturales y la verdadera voluntad de las fuerzas políticas de aplicar medidas para aumentar la presencia de mujeres en el Parlamento no puede ser subestimadas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Elena Bindi, a la doctora Rodríguez también por su resumen y a la doctora Ragone. Ha llegado el momento de que iniciemos la sesión de preguntas y respuestas, el debate, así que respetuosamente pediría a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, que les recuerdo, realicemos una pregunta, indiquen a quién va dirigida y seamos lo más breve posible en atención al tiempo y que podamos todas y todos participar. Así que inicialmente le pediré a la maestra Alejandra Tello, después a Karen Ivette Torres Hernández, quienes han levantado la mano, para que puedan realizar su pregunta y Zúñiga. Así que en ese orden, si son tan amables. Adelante, maestra Tello, por favor. Muchísimas gracias. Felicidades a las tres ponentes por su exposición. Fue muy clara sobre Italia y España. Y quería preguntarle a las tres qué opinan sobre esta diferenciación entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva, que, bueno, por ejemplo, Elena Bindi mencionaba que los jueces han tenido el coraje y han podido ir cambiando y cuestionando sus precedentes más formalistas, más restrictivos, pero ¿qué opinan de que hoy que se busque
lograr esta igualdad sustantiva con otra clase de metodologías de interpretación jurídica, como es el principialismo, sea acusado actualmente como de activismo judicial, ¿no? Entonces, ¿cómo luchamos con eso, con esa resistencia a que se logre la igualdad sustantiva cuando se ponen como resistencias de tipo académica, formalistas, en el debate? Muchísimas gracias. Doctoras, les pregunto si quieren que recojamos una primera ronda de preguntas y al final las respondemos. Muy bien, seguiría el turno de Carla Ivette y después Luis David, por favor. Hola, buenos días a todas y buenas tardes o noches allá en donde están nuestras maravillosas ponentes. Muchas gracias por toda la información y la condensación de historia italiana y de experiencia europea, ¿no? Es también muy enriquecedor. Mi pregunta creo que, bueno, originalmente la tenía planteada para la maestra Blanca Rodríguez, pero creo que las involucra a las tres. Porque en este modelo de paridad, este modelo paritario integrador, donde hablamos del cuidado, donde hablamos de una ciudadanía, y me llamó mucho la atención de la cuidadanía, de cómo lograr obtener ese modelo integrador de cuidadanía sin que se robustezcan roles de género, ¿no? O esta situación de integrar la paridad en el ámbito privado. Esta situación de colocar a las mujeres a través de las cuotas de paridad en los órganos de gobierno, en los órganos camerales. Por ejemplo, en México ya tenemos 250 hombres y 250 mujeres, ¿no? En la Cámara de Diputaciones. Pero vemos que también acceden mujeres que tienen un pensamiento que no es precisamente feminista, igualitario ni paritario. Por ejemplo, tenemos una legisladora que ha hablado sobre la prohibición del aborto. Hubo otras legisladoras que han dicho que los cuidados, los roles de cuidado son tradicionales, que las mujeres tenemos determinados papeles, etcétera. Y, por ejemplo, allá en España, ¿no? Vox, donde han habido mujeres legisladoras o también de la sociedad civil, donde se han pronunciado: tú feminista no me representas, tú estás alterando el orden natural de las cosas y por eso estamos en una decadencia total, ¿no? Y van contra las leyes en ese sentido. ¿Cómo lograr ahora incorporar estos dos esquemas, el público y el privado? En el privado lograr la paridad al interior con las parejas no precisamente heterosexuales, pero donde haya un beneficio para las mujeres, pero también en los órganos de representación, que el acceso de estas mujeres con otra ideología diferente al feminismo o a la igualdad o a la paridad, no impidan la concreción de estas políticas que beneficiarían tanto el ámbito privado como el público. O sea, siento como que se vuelve un ciclo vicioso. ¿Cómo lograr esta integridad, esta cuidadanía? Si sería a través de instituciones especializadas, así como las que hablaba Alexandra Kollontai, donde hubiera lavanderías comunes, comedores comunes, etcétera, o tendría que hacerse solamente en el espacio público, volverlo a centrar en el espacio, privado, o ya tendrían que crearse instituciones, y que estas cuotas paritarias serían discriminatorias si las manejamos nada más para que acceda a determinado tipo de pensamiento de mujeres a favor de la igualdad y la libertad. Gracias. Gracias. Luis David, por favor, si nos ayuda con su pregunta. Muchas gracias. Gusto en saludarles. Mi pregunta estaría contextualizada dentro de esta estructura constitucional y de justicia constitucional que magistralmente nos hicieron favor de apuntar. ¿Dónde entraría o dónde se insertaría el tema de la violencia contra las mujeres? Y si me permiten ir un paso más allá, la violencia en política. Esa sería la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Si están de acuerdo, daría el uso de la voz inicialmente a la doctora
Rodríguez, después la doctora Ragone y finalmente la doctora Bindi. Adelante, por favor. Bueno, pues son preguntas de mucha profundidad y de mucho calado, ¿no? De relevancia estructural como el tema merece. Voy a alterar un poco el orden de respuestas, si puede ser, porque voy a empezar por Karen y después sigo con Alejandra y con Luis David. Claro, la representación, la paridad formal no necesariamente implica paridad sustantiva. Las politólogas hablan y yo creo que lo he mencionado en mi intervención, de una relación probabilística. Es decir, no hay una relación de causalidad en el hecho de que a más mujeres en sede representativa vaya a haber más políticas de género. Hay una relación probabilística y el hecho de que estemos hablando de estas cuestiones es indicativo de que el tema está sobre la mesa ahora y quizás pues probablemente no lo estuviera hace 50 años cuando Sabrina hablaba de la generación de nuestras abuelas o incluso de nuestras madres. No era un tema que tuviera relevancia porque al fin y al cabo el poder político tenía perfil masculino y ya, ¿no? Entonces, mientras que ahora sí surgen estas cuestiones de relación probabilística, lo cual es ya muy importante. Es importante que esa relación probabilística esté ya ahí, ¿no? Pero, como decía, no podemos darnos por satisfecha con la representación, con la paridad formal. También las politólogas hablan de política de presencia frente a política de intereses. Entonces, la política de presencia tiene su papel, tiene su importancia, pero no puede llevarnos a desplazar la política de intereses tampoco. Y otro tema que tenemos que tener claro es que no existe una vía hacia la parificación, no existe la vía maestra hacia la parificación de la ciudadanía. Tenemos que articular vías concurrentes, vías que confluyan, y no va a ser fácil de construir todo un Estado que ha sido erigido, cuyo código genético tiene esa ciudadanía sexuada. Con lo cual, no hay una fórmula mágica, la relación probabilística está ahí. Tampoco va a servir de mucho parificar las listas electorales si no parificamos todos los centros de poder, y entre los centros de poder están los partidos políticos, y esos son los grandes olvidados de las medidas que apuntan hacia la paridad, quien dice partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales en general. Es decir, la paridad ciudadana tiene que abarcar todos sus rincones. Es importantísimo. La paridad en lo público tiene que venir acompañada de la paridad en lo doméstico. Y ahí, Karen, has hecho una referencia muy interesante a Alessandra Kollontai al hablar de la recuperación de lo común. Y eso podría ser una vía. Yo no creo que haya vías maestras, de nuevo, no creo que haya fórmulas mágicas. Lo que sí tenemos que hacer es empezar a usar nuestra imaginación para ver cómo deconstruimos un Estado que descansa sobre una ciudadanía sexuada, y simplemente poner más mujeres aquí, más hombres allá, agitar, mover, eso no va a ser el resultado. O sea, eso no va a ser la estrategia. Hay que cambiar nuestras maneras de funcionar y quizás una nueva aproximación a lo público no necesariamente en el sentido de lo clásico, de lo estatal, sino lo común. Una nueva aproximación a lo común pues podría ser una vía a explorar. Yo creo que cada territorio tiene que articular su propia fórmula. Pero si queremos un Estado paritario, y yo creo que un Estado paritario solo puede ser un Estado de ciudadanía, solo puede ser un Estado que ponga a las personas en el centro, vamos a tener que echarle mucha imaginación a cómo nos organizamos en la vida cotidiana. Y cómo esa organización tiene que estar al servicio de las personas y no al revés, y al servicio de la paridad también en lo doméstico, y casi que empezando por lo doméstico. Y por lo demás, mujeres que no defienden agendas feministas, pues con eso vamos a tener que convivir, porque son las dinámicas democráticas. Lo que sí tenemos que lograr es que esa relación probabilística pues sea cada vez mayor, más a favor de personas que respalden una ciudadanía paritaria en términos de sexo-género, que no es una ciudadanía democrática, ¿no? en la que la posición de todos esté parificada.
En relación con no sé si he logrado responder bien a una pregunta de tantísima envergadura, pero bueno, ahí van mis reflexiones. En relación al comentario de Alexandra, yo distinguiría el temas de igualdad sustantiva y tal, del activismo judicial. El activismo judicial puede tener cualquier contenido, es decir, no está predeterminado cuál es el contenido del activismo por el hecho de que defensa. No va necesariamente unido el activismo a una postura igualitaria, a una determinada visión de la igualdad o a otra, ¿no? Es una cuestión de hasta qué punto hay ciertos principios que cuentan con más o menos desarrollo legislativo y existe más o menos margen para que el Poder Judicial intervenga. A mí lo que me parece, cuando surgen estos temas de activismo judicial, a mí me gusta mucho la aproximación al momento de aplicación normativa que con base en la teoría del discurso desarrolla el jurista alemán Klaus Günther, que es el principio de la adecuación. A mí lo que me parece relevante no es tanto el nivel de activismo, como que se trate de un activismo mayor o menor, pero que esté orientado a garantizar la coherencia interna del ordenamiento. Entonces, parte central de la coherencia interna del ordenamiento es la paridad de posiciones ciudadanas de todos los individuos, en el tema que aquí nos reúne hoy, de mujeres y varones. Entonces, esa igualdad no puede ser solo formal, porque eso es una traición, eso es una especie de fraude de constitución, ¿no? No se trata solo de una igualdad formal, la igualdad formal está al servicio de la igualdad efectiva. Y a veces es necesario, el artículo 32 de la Constitución española reconoce la plena igualdad formal jurídica en sede matrimonial como un instrumento al servicio de la igualdad efectiva. Y hay espacios en los que eso tiene su lugar. Tenemos, lo comentaba en mi intervención, la absoluta igualdad de permisos de maternidad y de paternidad intransferibles, que son plenamente iguales. Hay supuestos en los cuales la igualdad formal puede jugar a favor de la igualdad sustantiva, hay supuestos en los que no, pero no podemos perder de vista cuál es nuestro horizonte, que es la igualdad efectiva. Más o menos activismo judicial, pues en función de lo que vaya haciendo falta en cada momento, en función del desarrollo normativo, que tengan ciertos principios, siempre teniendo en cuenta el principio, que para mí es un principio muy útil, es una guía muy útil, el principio de la adecuación que desarrolla Klaus Günther. Y en relación con no sé, de nuevo si he respondido, son preguntas de mucha enjundia, de mucho calado. En relación con la violencia, a mí me parece que lo que tenemos que tener claro, más allá de lo complejo que es abordar la violencia de género, tenemos que tener claro cómo la violencia de género es una cuestión de ciudadanía, de nuevo. Estamos hablando de un tipo de violencia cuyo objetivo es anular la ciudadanía de las mujeres en la medida en que su objetivo es controlarlas, y eso, a diferencia de otro tipo de violencia como la violencia intrafamiliar, que no es necesariamente violencia de género. Es muy interesante, en España se ha puesto de relieve durante la pandemia cómo la violencia de género, es decir, violencia de varones sobre mujeres que son sus parejas y con las que han convivido en época de confinamiento, se ha comportado de una manera muy distinta a otras modalidades de violencia también intrafamiliar doméstica, en la medida en que cuando estábamos toda la población confinada y no era necesario controlar a tu pareja porque ya estaba controlada por las propias medidas, descendió muchísimo la violencia de género, pero subió la violencia intrafamiliar por la situación tan desesperante que supuso para muchas familias, sobre todo con de escasos recursos, la convivencia tan intensa durante ese periodo. Mientras que la violencia de género disminuyó entonces y volvió a subir una vez que ya terminaron las medidas de confinamiento. Es decir, lo que tenemos que hacer con la violencia de género, ante todo, es entenderla, entender sus dinámicas y entender que tiene relevancia ciudadana en la medida en que su objetivo es controlar a la pareja o expareja, a diferencia de otras modalidades de violencia doméstica. Ese es como el punto de partida. A partir de ahí está todo por hacer, porque es una violencia bien difícil, bien compleja de abordar, ¿no? Pero como en lo que concierne a su relevancia constitucional, yo pondría el acento en la importancia de comprender sus dimensiones en términos de ciudadanía y de abordarlas en sus propios términos, como una violencia muy singular, que no es comparable a otras modalidades de violencia intrafamiliar o doméstica. Muchas gracias. Doctora Ragone, por favor. Muchas gracias por las preguntas que darían lugar a otro seminario entero.
Sobre la pregunta de Alejandra, claro, la igualdad formal evidentemente no es suficiente porque estamos hablando de situaciones que desde una perspectiva fáctica son distintas. Entonces, prever las mismas medidas nunca va a conseguir el resultado de una igualdad sustantiva. Y también creo que no necesariamente las cortes que van a abrir más en esa perspectiva de la igualdad sustancial van a ser tachadas de excesivo activismo, y creo que en parte el activismo o de todas maneras la intervención de los tribunales depende de la falta de actividad del legislador, porque algunos de los ejemplos que yo he aportado dependen de que los actores políticos a veces no quieren decidir y finalmente los jueces no pueden decidir no decidir, por lo menos en nuestro caso. Entonces, igual pueden decidir un poco más tarde, pero tendrán que decidir. Si existe un problema social, un problema real, la persona interesada de alguna manera conseguirá que esta exigencia llegue, y si no llega a los actores políticos, no llega a los partidos, no llega al Parlamento, al final le llegará a un juez y puede llegar a la Corte Constitucional. Entonces yo creo que en muchos temas sensibles estamos asistiendo a una intervención mayor que algunos definen y digamos denominan activismo por parte de los tribunales, justamente porque son los actores políticos y las instituciones políticas que no quieren intervenir y posponen la decisión, pero finalmente si el problema está, hay que darle una respuesta. Sobre las cuestiones que planteaba Carla Ivette y la cuidadanía, ¿cómo se puede lograr? Yo añadiría algo a lo que ya ha dicho Blanca, que es, además de ser un tema de ciudadanía, es un tema de educación. Entonces, tener asignaturas, tener formas de sensibilizar a partir de los niños y en las escuelas sobre estas cosas, que el modelo familiar no tiene por qué ser un modelo familiar en el que la madre hace todas las funciones de cuidado. Y, digamos, una parte es la educación a partir de la escuela, pero también educación a la ciudadanía, y la otra cosa podrían ser eh, medidas de apoyo a, por ejemplo, guarderías en las empresas y todas esas cosas que pueden favorecer, de hecho, tanto la madre trabajadora como el padre trabajador, porque nada impide que el niño o la niña o los hijos vayan a la guardería de la empresa del papá. Sobre el problema de las mujeres conservadoras. Entiendo el problema, pero no hay ninguna solución. Es decir, no tiene, el hecho de ser mujer de por sí no va a llevarte a ser más progresista. Entonces, obviamente hay mujeres que defienden, digamos, patrones más tradicionales de organización social, de organización laboral y de la familia, y eso no lo podemos evitar. La pregunta de Luis David sobre la violencia contra las mujeres, aquí también comparto con Blanca que es un tema de ciudadanía, es un tema educativo y en parte es un tema de condena social, porque determinadas conductas hasta hace poco tiempo, no tanto tiempo de nuevo, eran como en parte escondidas porque se consideraban como una vergüenza, algo que percibía como algo vergonzoso la mujer y no la persona que perpetraba estas conductas, y en parte eran aceptadas socialmente. Entonces yo creo que trabajar en esto y, digamos, conseguir que haya una condena por parte de los otros familiares y por parte del contexto social puede ser algo útil y, digamos, habrá que trabajar mucho en eso, la verdad. Sí, finalmente, muchas gracias, doctora Ragone. Finalmente, doctora Bindi, por favor. Muchas gracias. Para mí es fácil responder. Después, Sabina Blanca, por eso, algunas cosas. Allora, ¿qué puedo decir sobre la igualdad sustantiva y formal? Para mí son dos aspectos muy unidos. Es decir, como penso a Norberto Bobbio in Italia, che ha detto che non si può realizzare l'ugualdad formale sin ugualdad sustancial. Es necesario remover, es tarea dello Stato remover los obstáculos
porque en las democracias contemporáneas la igualdad formal no puede realizarse sin la igualdad sustancial. Esto lo mismo en la representación política. Yo creo que garantizar la igualdad sustancial en el senso de permitir a las mujeres de entrar en el lugar de representación política sea muy, muy importante para realizar la ciudadanía contemporánea, una ciudadanía verdaderamente paritaria. Y pienso podemos hacer un ejemplo. En Italia tenemos una ley, la ley Golfo-Mosca, que obliga a las empresas que cotizan en bolsa y a las empresas de propiedad pública a incluir 3/5 mujeres en el consejo de administración. Pero, ¿cuáles son los resultados de estas medidas introducidas a la ley Golfo-Mosca? Podemos decir que esta presencia femenina no ha afectado la política de las empresas. Son de acuerdo que es solamente una relación probabilística la presencia de mujeres en los lugares de la política, en los lugares también de la empresa privada. Es una relación probabilística, pero lo mismo dicho, la presencia femenina, las medidas para garantizar la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa, no afectó la política de la empresa en Italia. Las mujeres a menudo tienden a adaptarse a los modelos masculinos. Porque es necesario un percurso muy, muy largo para ver una actividad de las mujeres en los lugares de decisión verdaderamente incisiva. Una risposta muy rápida sobre la violencia. Dicho, pienso a la violencia en las campañas electorales, pienso a los problemas de los estereotipos de género, también en México. Ya está muchísimas jurisprudencias del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación sobre los estereotipos de género, cómo las mujeres son representadas en la campaña electoral. En Italia no tenemos muchísimos problemas de estereotipos de géneros en las campañas electorales. Puedo decir, en principio se puede decir que las mujeres elegidas en Italia, pienso a la Asamblea Constituyente, eran esposas o hermanas de hombres que obviamente estaban en los partidos políticos, las esposas de un líder o la hermana. Por eso las mujeres estaban ya incluida en una organización de los partidos y no estaban problemas de estereotipos de géneros. Se puede decir que en Italia, tal vez en los años 90 y al principio de los años 2000, se argumentó que las mujeres candidatas de los partidos a menudo no eran competentes, solo eran amigas, podemos decir, de los líderes de los partidos. Creo que es muy importante recordar que las listas estaban bloqueadas, por eso los partidos
podrían elegir a las mujeres más cercanas de las organizaciones de los partidos. Pero en Italia el problema que tenemos, podemos decir que sobre todo en un momento de crisis, de gran crisis, de legitimación de los partidos, los líderes de los partidos, la parada, la organización de los partidos han tratado de recuperar el consenso. Pienso a la elección de 2013, que ancora non estaban medidas de afirmativas, han tratado de recuperar el consenso electoral a través de las candidaturas femeninas, dando un señal tangible de renovación. Soprattutto questo, non veo la campagna elettorale violenza di genere, stereotipo, veo questo problema, la crisis de legitimación y el recupero del consenso a través de las candidaturas de los jóvenes y también de las mujeres, porque son personas que no son comprometidas con la vieja política italiana. Solo questo. No, he terminado. Muchas gracias a nuestras ponentes. En razón del tiempo, tenemos 2 manos levantadas. Daré el uso de la voz al maestro Enrique Sumuano y enseguida al doctor Enrique Figueroa para 2 preguntas muy breves. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer y felicitar a nuestras expositoras por estas reflexiones tan grandes y este conocimiento que nos han compartido. Me subyugó la idea en la que se planteó el construir para reconstruir una nueva ciudadanía. Y lo comparto plenamente porque desde la perspectiva de un servidor hay términos que luego chocan en lo particular cuando se habla de nuevas masculinidades. Creo que no hay nuevas masculinidades, son los que siempre debió haber sido en una concepción igualitaria de los derechos de los varones y haber hecho uso de eso. Pero no dejemos de reconocer que venimos de un contexto histórico, cultural, que ahorita es el punto de inflexión que se está dando en esta batalla y esa es la realidad y se están buscando nuevas alternativas y dentro de construir para reconstruir, buscando todas estas alternativas. Mi pregunta en concreto sería, ¿no también podría ser una vía o una vertiente indirecta el reconocer ya no como obligaciones, sino como derechos de los hombres también, algunos conceptos como paternidad, como custodia, como licencia de menores, como pensiones, como la adopción, incluso las adopciones entre parejas del mismo sexo, o incluso, ¿por qué no?, desde la soltería, que tal vez nuestra generación, yo tengo 53 años y me considero la generación de la inflexión, pero en los jóvenes vamos a reconstruir y vamos a crearles un nuevo esquema en el cual se desarrollen y venga esta ciudadanía sexuada, o sea, donde no se tengan también los hombres, el trabajo doméstico masculino también existe y también existen algunas otras nuevas realidades que, digo, de la forma que sea, esta pandemia nos vino a despertar y nos vino a hacer ver que es de dos el tema, o de uno si lo tienes, y por qué no, tienes las mismas capacidades y las mismas derechos para poderlas hacer valer dentro de un contexto que se crea un andamiaje nuevo, un andamiaje que a partir de ahí se pueda reconstruir este concepto de ciudadanía al que debe ser aspiracional, pero ya no de a poquito, yo pienso que debe de ser pleno, porque ya de a poquito ya pasó y mire, y el contexto nos ha dicho que erramos. Y entonces esto debe de ser ya para que estas nuevas generaciones tengan el empuje que a las nuestras tal vez nos faltó. Muchas gracias. Gracias. Doctor Enrique Figueroa, por favor. Muchas gracias. Mi reconocimiento también a las profesoras Rodríguez, Ragone y Bindi. Mi pregunta consistiría en lo siguiente. Precisamente a partir de esta participación política de las mujeres,
pues se ha detectado el fenómeno que se ha conceptualizado como violencia política contra las mujeres en razón de género. Y se observa esta violencia política en razón de género no solamente para buscar las candidaturas, sino ya después con motivo del ejercicio del cargo. Y esto, por supuesto, ha generado muchos casos aquí en el Tribunal Electoral donde detectamos que se les impide a las mujeres electas ejercer su cargo. A partir de esto, el Tribunal Electoral hemos construido una línea jurisprudencial en donde a quienes se les considera responsables de la violencia política en razón de género, eventualmente pueden perder su modo honesto de vivir. Y esto lo hemos traducido como un requisito o como un elemento que puede afectar la elegibilidad de las personas. De tal manera que si tenemos a una persona que ha sido calificada como responsable de violencia política en razón de género, se le puede sentenciar con la pérdida del modo honesto de vivir. Y esto lo hemos reflejado, lo hemos recuperado, ordenando la construcción de registros de personas infractoras por la Comisión de Violencia Política en razón de género, como un mecanismo para inhibir, para erradicar precisamente este fenómeno que afecta importantemente a México. Desde su óptica, profesoras, desde sus puntos de estudio, ¿qué opinan de este mecanismo que ha construido México en determinar que una persona que la comete pierde su modo honesto de vivir y no puede ser elegible actualmente hasta 6 años, como se prevé de acuerdo a la normativa que emitió el Instituto Nacional Electoral? ¿Y cómo ven esta herramienta que hemos construido en México? Y si desde sus trincheras, desde sus campos de estudio, conocen alguna otra experiencia que nos pudiera servir para efecto de tener mejores herramientas, mejores insumos para erradicar este fenómeno que tanto nos preocupa en México. Muchas gracias. Gracias. Doctora Rodríguez, en primer lugar, por favor. Ya se me oye, ¿no? Bueno, de nuevo, preguntas de muchísimo, o comentarios, observaciones de mucho calado. En relación con toda la construcción de lo que estaba hablando, decía, bueno, no son nuevas masculinidades, la masculinidad tal y como debería haber sido, ¿no? En lógica democrática y en coherencia democrática, es como debería haber sido. A mí me gusta mucho poner el énfasis en el aspecto de lo privado, en esa intersección de la que hablaba en mi intervención entre lo laboral y lo doméstico, pero para los varones, la figura del padre trabajador. Y me gusta por distintas razones, una de las cuales es que yo no sé mis compañeras, pero yo estoy un poco cansada de sentirme ciudadanía problemática. La problemática no somos nosotras, la problemática es toda la ciudadanía que está mal construida. Entonces, ahí no sé si eso también tenía que ver con la intervención de Karen Ivette antes, pero en la sensación de doble victimización, a la que también, ¿no? También ha hecho referencia a las autoras clásicas, en la medida en que el derecho me protege, pone el dedo sobre mí como ciudadanía problemática, con lo cual hay colectivos, algunos colectivos racializados en mi país y tal, que no quieren ser objeto de medidas específicas de tutela porque parece que subraya la necesidad de tutela. Es un poco perverso. Entonces, es inevitable toda medida de tutela de un colectivo determinado, tiene que poner el énfasis en ese colectivo, pero sí es muy saludable que nos demos cuenta que el colectivo problemático no somos las mujeres, es toda la ciudadanía la que es problemática. Entonces, poner el énfasis en los varones, en cómo los varones tienen que integrarse paritariamente en todas las dimensiones de la ciudadanía que tienen que ver con el cuidado, que normalmente tienen que ver también con lo doméstico, me parece muy saludable. Dicho eso, tenemos que tener cuidado porque las medidas, o sea, las dinámicas de poder no se eliminan de un día para otro. Entonces, en la medida, en España estamos viviendo, bueno, ahora la cosa está más tranquila, pero durante un tiempo fue muy polémico temas de custodia compartida, temas de expansión a los varones, de algunos que lo tenemos, nosotros tenemos la posibilidad de adoptar parejas del mismo sexo, de adoptar en solitario, custodia, la posibilidad de la custodia compartida está ahí, pero tenemos que tener cuidado y ahí necesitamos un poder judicial, no sé si activista o no, pero desde luego muy cuidadoso a la hora de evaluar las circunstancias singulares de cada
situación, de cada pareja, de cada persona, de cada todo, para evitar que al hilo de, o sea, con el argumento de, de contribuir a la creación de una ciudadanía cuidadosa masculina, no se cuelen relaciones de poder y de la capacidad de los varones de ejercer más poder doméstico sobre las mujeres. Dicho eso, con un poder judicial alerta y consciente y cuidadoso en ese tema, me parece que es ineludible. Primero, por lo que decía, porque desplaza el foco, no somos las mujeres las que necesitamos ayuda, es la ciudadanía en general la que necesita ser deconstruida y hay que deconstruirla en todos sus polos. Por una parte eso y por otra parte porque sin el cuidado, o sea, la deconstrucción, reconstrucción no puede sino centrarse allí donde está la vida, y la vida está en lo cotidiano, en la supervivencia, en los núcleos familiares, con toda su diversidad, etcétera. Entonces empezar por ahí, ya digo, sin que haya un orden lógico y cronológico para estas estrategias, todo tiene que hacerse de forma simultánea y de forma radial, pero sin duda es un eje central. Así que sí, yo le doy la bienvenida a todas las experiencias que supongan la reconstrucción de la ciudadanía de los varones, en términos que nos desplacen de una ciudadanía que efectivamente la pandemia ha puesto bastante en evidencia que va a acabar con la humanidad. Eso no es sostenible. Esa ciudadanía no es sostenible, más allá del género, no es sostenible. Y en relación con la violencia política, bueno, de lo que está hablando es de, si lo he entendido bien, ¿no? La inhabilitación para cargo público de personas que incurran en ese tipo de... Hombre, pues me parece muy pertinente. Nosotros en España no es un tema que tenga la suficiente presencia social como para que haya sido objeto de medidas específicas. No hay, como yo creo que en el continente americano hay más experiencias en esa línea. Pero bueno, una persona que la violencia de género, insisto, en sentido amplio, en el sentido del Convenio de Estambul, y en sentido estricto, en el sentido de las relaciones interpersonales, hay que entenderla en su idiosincrasia, en su perfil tan singular, que tiene que ver con anular la capacidad ciudadana de las mujeres que la sufren. Entonces no es igual que otro tipo de violencia que se ejerce pues, por rabia, en un momento de despecho, en un momento de hartazgo. Es otro tipo de violencia que tiene un ánimo de controlar y de anular la capacidad ciudadana de la persona. Y eso se aplica también a la política, y me parece que la inhabilitación, no se me ocurre una medida mejor, además de la pena de cárcel que pueda conllevar por la agresión física o psíquica que haya podido tener lugar. Me parece que la inhabilitación para cargo público es lo suyo, ¿no? Esa persona no puede desempeñar un cargo representativo, entiendo. Muchas gracias. Doctora Ragone, por favor. Muchas gracias. Seré muy breve sobre la pregunta de Enrique 1, porque los dos son Enrique, ¿no? Si he visto bien. Claro, de construir para reconstruir, yo no puedo que estar de acuerdo, y también creo que esto nos lleva de nuevo al problema de los elementos culturales y de contexto, y cómo se sitúan esas dinámicas dentro de la sociedad, dentro de las familias. Y creo que es verdad que hay digamos, ha habido cambios entre generaciones, sin duda, de la generación de nuestros constituyentes a la generación de mis padres, a la mía y a la generación de mis alumnos ahora. Ha habido muchos cambios y hay cosas que antes eran, no, digamos, no serían aceptables o serían mal vistas, que ahora son simplemente obvias. Entonces, en parte, es apropiado dejar, digamos, que la sociedad evolucione, y por otra parte tenemos que contribuir a esa deconstrucción y reconstrucción. Entonces es un poco un juego de equilibrio, yo creo, y de ponderación, porque dar un paso demasiado largo puede ser un riesgo, porque igual al final la mayoría de la sociedad lo va a rechazar, y darlo demasiado corto, al final las normas se quedan cortas y hay situaciones de familias distintas a las familias tradicionales que no encajarían. Entonces es un juego sofisticado, pero estoy de acuerdo en que la evolución social y la evolución entre generaciones ha sido fundamental. La aportación de Enrique II, interesantísimo. Me parece que la inhabilitación es una idea excelente porque va a castigar lo que más interesa. Eso lo estamos viendo con otros temas en los que, por ejemplo, la sanción pecuniaria podría ser
indiferente, y entonces tenemos que encontrar otros tipos de sanción. Entonces, por eso, como yo les dije antes, hay que ser prácticos, hay que ser estratégicos, y me parece muy interesante. En el caso italiano no se hace, digamos, se aplican los delitos, entre comillas, normales, los que se aplicarían con las penas accesorias ordinarias, pero desde mi punto de vista es muy interesante y es una excelente aportación. Muchas gracias. Finalmente, doctora Bindi, por favor. Solo dos palabras. He dicho, yo creo que he dicho a la ponencia que la democracia contemporánea, en la democracia contemporánea la presencia de las mujeres en lugar de la representación política enriquecen el espacio de la democracia. Pero he subrayado importante la presencia de los dos componentes de la sociedad compuesta por hombres y mujeres. Y por eso no creo que sea muy, muy, muy importante el aporte de los hombres y una visión muy alternativa respecto a la visión de las mujeres. No quiero acoger los estereotipos de género, pero creo que la sociedad non può essere monopolio masculino e non basta una ley, non basta medidas normativa para hacer una sociedad nella quale l'espazio sia veramente completo sin mujeres y hombres. Un'altra cosa, io non conosco la seconda domanda, non conosco altra esperienza rispetto al Tribunale Elettorale Messicano. Il Tribunale Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo tengo muy admiración por la jurisprudencia sobre el estereotipo. Penso al caso de los MUX, verdaderamente todas la sentencia muy, insomma, un modelo. Tiene que ser un modelo por otros países y sobre todo por las Italias. Por eso estudiamos la sentencia, pero no conozco modelos similares. Una sola cosa tengo que decir porque las preguntas anteriores no he respondido sobre el activismo judicial. Yo creo que es, y pienso anche all'attivismo del Tribunale Electorale, della Federazione o la Corte Costituzionale, que en las constituciones contemporáneas en Europa Occidental y también en América Latina son constituciones caracterizadas por principios. Por eso es impensable que las cortes no puedan, los tribunales no puedan hacer operación de control activo sobre la legislación. Es decir, los tribunales electorales tienen el fundamento de su legitimidad democrática no en la elección popular, sino en la función llevada a cabo, gracias a la cual también las minorías aceptan las decisiones mayoritarias. Por eso creo que es importante el activismo y también es importante corregir la decisión de la mayoría, es un herramienta irrenunciable. Y por tanto, también en aplicación de la igualdad sustancial, sustantiva, tiene que hacer un controllo muy penetrante. Estamos en el age of balancing y por eso el activismo de los tribunales es caracterizante de las democracias contemporáneas. No temo el activismo. Muchas gracias a las ponentes por sus respuestas, a quienes nos han preguntado y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en la plataforma, así como en las redes sociales. Hemos llegado al final de este interesante debate. No me resta sino, a nombre de las magistradas,
los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecer su participación y que nos hayan acompañado en este debate, en este programa, e invitarlos a que no se pierdan la sesión del día de mañana. A todas, a todos, a todes, muchísimas gracias.